¿Te has preguntado en algún momento de dónde proviene esta idea de creer o suponer que el cristianismo o la fe es un padecimiento psicológico que crea un hombrecillo en tu hombro hablándote a tu oído que solo tú ves por tu neurosis colectiva acerca de la fe? Bueno, este video es para ti. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a hablar acerca de Sigmund Freud y cómo las ideas del psicoanálisis hoy por hoy han permeado no solo la cultura popular, sino de hecho el ambiente general en contra de la apologética cristiana desde el mundo del ateísmo y desde el mundo del psicoanálisis a partir de argumentos que Freud quiso desarrollar, pero que en general no le juegan una buena pasada a un buen análisis de sus obras más importantes. Así que vamos a hacer un poco de apologética en defensa de la fe hoy. Bienvenidos. El porvenir de una ilusión es un libro escrito por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, en 1927. Y en esta obra Freud analiza la relación entre la religión y la civilización y explora las razones por las que las personas siguen creyendo en la religión a pesar de la falta de evidencia empírica que tenemos acerca de que Dios existe, de que Jesús existió y de que Jesús resucitó de entre los muertos, y aún más de que los manuscritos que tenemos a partir de la Biblia son confiables. Claramente eso es completamente debatible y que hoy en efecto tenemos hartísima evidencia empírica para creer que Dios existe, que Jesús existió y que resucitó de entre los muertos. Analizaremos con mayor justicia la obra del porvenir de una ilusión de Freud. Las ideas entonces principales de Sigmund Freud fueron las siguientes. En primer lugar, y como su nombre lo indica, el libro trata de la religión como una ilusión. Aquí Freud considera que la religión es una ilusión, es decir, una creencia que no se basa en la realidad objetiva, sino en los deseos y necesidades humanas. En segundo lugar, la función de la religión. Freud argumenta que la religión sirve para cumplir varias funciones, como por ejemplo, proporcionar consuelo y seguridad en un mundo incierto, ofrecer una explicación para los fenómenos naturales y la muerte, establecer normas y valores morales. En tercer lugar, la relación entre la religión y la civilización. Freud sostiene que la religión ha jugado un papel importante en el desarrollo de la civilización, ya que ha ayudado a establecer normas y valores morales y ha proporcionado una sensación de comunidad y pertenencia. En cuarto lugar, habla de la crítica a la religión. Freud critica la religión por ser una forma de evasión de la realidad, fomentar la superstición y la ignorancia y por último ser una fuente de conflicto y violencia. Y en último lugar, en su trabajo Freud aborda el futuro de la religión. Freud cree y predice que la religión eventualmente será reemplazada por la ciencia y la razón, ya que la humanidad se volverá más racional y menos dependiente de la fe. Y así es como el trabajo de Freud desde 1920 empieza a hacer eco en cada una de las comunidades de ateos y anticristianos en general para fortalecer desde algún punto de vista su perspectiva acerca de la fenomenología de la religión. Porque en efecto, Freud desarrolla en todo caso un marco teórico y metodológico pragmático y fenomenológico acerca del fenómeno, pero no de la ontología del fenómeno. Freud nunca analiza las verdades centrales del evangelio y mucho menos de la existencia de Dios a partir de la evidencia que se pudiese obtener y mucho menos acerca de los razonamientos filosóficos que ello implica. Por lo tanto, apela al fenómeno psicológico de las masas de la religión y de la experiencia de la fe de forma individual. Qué curioso que el mismo Freud, apelando acerca de la falta de evidencia empírica a favor de la fe y de la religión, dijese que la ciencia en todo caso volvería a estar en el primer lugar y se reemplazaría la religión en el futuro. Sin embargo, hace ya algunos años, Kraus-Gravius evaluó por encargo del gobierno de la República Federal de Alemania la eficacia de los métodos habituales de psicoterapia. Y en este estudio constató que el gran psicoanálisis es apropiado, pero en el mejor de los casos ya para personas sanas. Sin embargo, en las comunidades de psicoanalistas mucho más férreos a las corrientes freudianas, hay una amplia resistencia a este tipo de resultados. De hecho, pero ¿por qué les resulta entonces precisamente a los psicoanalistas tan difícil y confrontante los nuevos conocimientos acerca de la psicoterapia? Ello tiene que ver con el hecho de que Freud no concibió el psicoanálisis como un método de psicoterapia más o menos exitoso, sino como una misteriosa panacea capaz de llevar a los iniciados al conocimiento de la verdad sobre absolutamente todo, sin excepción alguna de algún tema en específico. El psicoanálisis
se convirtió en una visión del mundo, en una ideología del siglo XIX, tan rico en semejantes doctrinas sobre la verdad que conocía la respuesta para cualquier pregunta. Por lo tanto, el psicoanálisis, más allá de una mera psicoterapia, en alguna forma fue concebido inicialmente como una filosofía para explicar de alguna manera el acercamiento hacia la realidad del mundo. Y esta no es una mera ideología. La arquitectura tras el psicoanálisis es una arquitectura bastante robusta. Sin embargo, no explica ontológicamente el porqué de los fenómenos, sino que de hecho busca una alternativa en sus mecanismos del inconsciente, del yo, del superyo, de las pulsiones internas, del principio del placer, el displacer, las manías, la histeria y otros más, el por qué las personas se comportan como se comportan. En todo caso, el psicoanálisis es una fenomenología y debería ser estudiado desde los aspectos psicosociales propios de la cultura, pero no puede ser una filosofía que explique la ontología de las creencias religiosas. Manfred Lutz dice lo siguiente: así, el psicoanálisis, en contra de lo que originariamente era su propósito, no propicia la ilustración, sino más bien la mistificación. Y todos los que hemos sido estudiantes de psicología y que hemos tenido algún tipo de acercamiento a Sigmund Freud y al psicoanálisis en El malestar de la cultura, la interpretación de sueños, sus obras acerca de la histeria, entre otras cuestiones más, siempre lo que nos acerca y nos interesa el psicoanálisis es ese grado de misterio que implica el hecho de la inexplicabilidad de ciertos fenómenos que solamente se suscitarían en un mecanismo como el inconsciente. Y eso es de hecho bastante plausible en muchas situaciones, pero no lo hacen completamente explicativo como Sigmund Freud en su momento quería que fuera. Y entonces, en semejante ambiente en donde los psicoanalistas hoy no quieren aceptar muchos de los resultados empíricos que existen, aplicar el método científico a un sistema de pensamiento que pretende explicar los fenómenos del mundo en cuanto al ser humano, debería permitir también la falsabilidad de sus resultados, o sea, la posibilidad de demostrar, si llega el caso, que el resultado que se ha alcanzado es falso. La falsedad de ciertos resultados, en todo caso, serían parte de lo que el método científico podría probar, y por lo tanto el psicoanálisis no hace acepción de ello. Con todo eso, la causa de la inflexibilidad de estos últimos grandes argumentos del psicoanálisis de reducir todos los procesos psicológicos a las fuerzas neurológicas y materiales subyacentes y de explicar a partir de ellas la totalidad del mundo. De ahí que ya Jürgen Habermas le reprochará una deformada autocomprensión cientista o cientificista. Sí, que de alguna manera el psicoanálisis apelara a la ciencia y a la razón sin poder dar ni prueba científica ni siquiera prueba razonable acerca de sus más básicos postulados. Y a su vez, el reproche de Jürgen Habermas se haría famoso, no solo porque era Jürgen Habermas, sino que además Habermas tiene en alta estima el psicoanálisis. El mismo Habermas diría lo siguiente: el psicoanálisis no es una ciencia en el sentido de las ciencias de la naturaleza. Se trata más bien de uno de los llamados métodos hermenéuticos. Esto es, una forma de descripción de imágenes más o menos útiles para los pacientes. Con el psicoanálisis, entonces, no se puede desentrañar la verdad, sino más bien aplicar un método hermenéutico para describir imágenes, sensaciones, pensamientos e ideas que tienen los pacientes y que resultarían más o menos útiles. Por lo que el psicoanálisis no es una metodología que hay que descartar y mucho menos una teoría que no puede llegar a explicar ciertos fenómenos. Pero en efecto no es una teoría que pueda llegar a explicar la epistemología de una creencia como la existencia de Dios o el cristianismo en sí mismo. Por lo tanto, el psicoanálisis no puede de ninguna manera explicar el por qué el cristianismo en sus bases cree que Dios existe y que ese Dios se hace hombre y posteriormente ese hombre, Dios, muere en una cruz y resucita al tercer día, sin acercarse empíricamente a los datos. Por lo cual, tenemos entonces una metodología completamente robusta para convenientemente concluir en el hecho de que sería eficiente exclusivamente para brindar herramientas ilustrativas a los pacientes que sean más o menos útiles. Cuidado, yo no estoy diciendo que sea inútil el psicoanálisis, pero que debe delimitarse única y exclusivamente a su área fenomenológica de estudio. Por eso es que tú encuentras a psicoanalistas de gran renombre hoy tratando de forzar las tesis de Freud para explicar el porqué de las creencias. Por ejemplo, como Slavoj Žižek, que en efecto ha popularizado el movimiento psicoanalítico
práctico desde un punto de vista filosófico para explicar el por qué el hombre cree lo que cree, retomando de alguna manera el camino de Freud. Entonces, ¿a qué va todo esto? Bueno, con su método Freud y el psicoanálisis intentan presentar la fe en Dios como un mero trastorno psíquico, por lo que el método que Freud elige para ello y para comprobarlo es verdaderamente sencillo. Básicamente, si se presupone que Dios no existe y bajo ese mismo presupuesto hay ciertas conductas, el comportamiento religioso de los seres humanos no pueden sino parecer bastante raros, cuando no de todo punto excéntrico. Por lo cual, si Dios no existe como una mera creencia epistémica que no se puede comprobar dado su invalidez empírica según Freud, entonces no nos queda más remedio que titular a los creyentes como algún grado de enfermos psicológicos. Cuestiones como participar con regularidad en absurdos actos rituales que no sirven para nada y desperdiciar en ellos, así como en oraciones rituales y otras actividades similares, una buena parte del tiempo de vida es, sin duda, bastante más limitador de la existencia que la necesidad verdaderamente compulsiva de lavarse internamente. Entonces, siempre bajo el supuesto de que Dios no existe, no hay en realidad mucho que objetar a que la religión sea caracterizada como una colectiva neurosis compulsiva. Y de allí surge el mito del hombrecillo en tu hombro que te habla al oído. Dios es como un hombrecillo, entonces, que te habla al oído, que es básicamente la sintomatología que se presenta en algunos pacientes que presentan neurosis, psicosis y algunas ramas de paranoias y esquizofrenias acerca de personas o entidades que no existen, pero que solo ellos pueden ver, escuchar y por lo tanto experimentan. Por lo más, y en tanto, bajo el supuesto contrario de que Dios sí existiría, aún para Freud, la conducta atea se podría describir a la inversa, como un comportamiento reflejo de huida por completo absurdo, como fruto de la deficiente estabilidad de una personalidad carente de sentido de la realidad e incapaz de mantener relaciones fiables, así pues como una patología igual de grave. Pero evidentemente, ni nosotros como cristianos vamos a patologizar a los ateos, ni podemos tampoco tomar en serio el planteamiento de Freud acerca de si Dios existe. Entonces, evitarlo sería una compulsión interna de escapismo psíquico que no se correspondería a la realidad. Pero, por lo tanto, como no estamos escapándonos psicológicamente de la existencia de un ser que no podemos comprobar, no estamos enfermos. Por consiguiente, todo el grandioso edificio antirreligioso de Sigmund Freud se sostiene sobre unos cimientos completamente de barro, como ya lo hemos mostrado. No solo no se acerca a la evidencia empírica, sino que además, y aún si tomáramos en cuenta su época para la década de los 20-30, por ejemplo, no se hace un sometimiento ontológico y epistémico real acerca de la creencia de Dios, sino una mera fenomenología. Nadie podría decir que alguien cree en Dios porque realmente le teme a la muerte, y en efecto, su creencia en Dios es un mecanismo de defensa precisamente para hacerle frente al temor irracional hacia la muerte. Nadie está diciendo eso. Yo creo que puede ser altamente posible, pero eso no explica el por qué alguien podría realmente y objetivamente creer que Dios existe. Por lo cual, sin duda alguna, hubo quien vio en los escritos de la crítica de la religión de Freud una ayuda para fundamentar su ateísmo, pero eso es un error. Fundamentar el ateísmo es precisamente algo que no se puede hacer con Freud, como ya nos dimos cuenta. Lo que ofrece Freud es una posibilidad de expresar con nuevas imágenes y palabras el ateísmo personal por el que uno ya se ha decantado hace más tiempo. Y por lo tanto, el mito del hombrecillo en tu hombro simplemente sigue siendo un mito y un recurso, digámoslo, fenomenológico para tratar de explicar el por qué las personas creen en Dios. Sin embargo, ni la neurosis colectiva, ni la cultura de la evitación, ni los escapismos, ni ningún otro trastorno del comportamiento puede explicar por qué Dios, de existir, debería ser relevante para la humanidad.